Tal como expliqué en el vídeo anterior, el origen de nuestro alfabeto, de las letras con las que usamos en Occidente, es un origen numérico. Es decir, primero se inventan los números y los números prestan el concepto propio como número, así también como el concepto geométrico y de la forma para poder memorizar un concepto en cuanto a la letra. A partir de ahí se irán creando las raíces y las palabras más largas. Serán las propias reglas matemáticas las que crearán las reglas gramaticales inexistentes, porque estamos hablando del principio de la escritura. De esta forma, las 27 letras o signos que nosotros tenemos en español son 9 signos para las unidades, 9 para las decenas, 9 para las centenas, por lo cual podemos escribir 999, exactamente igual que en el griego. Aquí vemos la numeración del griego. Y después tenemos un signo que es el 28, que volvía a ser la letra A, que valía 1, y que al pronunciar los judíos la A dicen Aleph, que significa buey, pero también significa 1000. Y de esta forma se puede escribir 1000. Y tenemos 28 signos. La A en hebreo se dibuja de esta forma y no es otra cosa que un 10, el signo Bau dividido por otro 10, porque el signo Bau es el nexo de unión o también de división. Por eso es 10 dividido por 10 es igual a 1. Cuando hacemos la suma de las letras involucradas en el signo hebreo de la A, escribimos Yod, Bao, Yod, que es 10, 6 y 10, que suma 26. Y cuando sumamos el tetragramón Yahvé, que es 10, 5, 6 y 5, nos da 26. Y el 1, que es la A, está adjudicado a Dios, porque es el único que tiene la capacidad de creación a partir de sí mismo, igual que el 1, más 1 es 2, más 1 3, más 1 4, hasta el infinito. La pirámide de Keops tiene 280 codos. Aquí tenemos otra vez esos 28 signos que teníamos, los tenemos aquí representados, que si lo pusiéramos con letras en hebreo, serían la P y la R, porque la P vale 80 y la R vale 200. El lado de la base tiene 440 codos, que escrito en letras serían MT, que significa muerte, es decir, la pirámide se crea según los textos egipcios a través de la palabra de Dios desde arriba hacia abajo, es decir, viene desde la parte espiritual hasta la materia inerte o muerta, por eso son 440 codos. El perímetro, como es una base cuadrada, es 4 veces 440 codos, que son 1760 codos. Como la circunferencia es 2πr, si consideráramos los 200, el radio de 280 y 1760 la circunferencia, tendríamos que 1760 es igual a 2 veces pi de Keops, porque no nos va a salir el número pi, por 280, que sería el radio. Entonces, despejando, tendremos que este pi de Keops tiene un valor de 3, 14, 28, 57 al infinito. Estos decimales 14, 28, 57 se repiten hasta el infinito. Aquí tenemos el número de pi que nos ha salido de la pirámide de Keops y el número pi real, que se han sacado más de 4 millones de decimales y que vemos que es ligeramente inferior. El pi de Keops es 3, 14, 28 y es 3, 14, 15, o sea 16 prácticamente. Entonces esta pequeña diferencia es la que hace que se vaya generando una espiral desde arriba hacia abajo. Y este 3, 14, 28, 57 es lo mismo que dividir 22 entre 7. Da 3, 14, 28, 57 al infinito. Por esta razón se considera en hebreo que hay 22 letras en el mundo sensible y después hay otras 5 letras que son letras sofit, que siendo la misma letra cambia la forma y el valor numérico cuando está a final de palabra. Serían 5 letras ocultas o espirituales, como se le quiera llamar.
Cuando tenemos el número 4, que nos llega como la letra D, el 13 es la M, que suma 4, 3 y 1, 4, esto es el número de orden. Y el 22, que 2 y 2 son 4. Bien, aquí veremos que va por series, 4, 40, 400. El 4 es, cuando lo pronuncian los judíos, dicen Dalet, que significa puerta. El tetraedro, que es la figura original, es muy difícil de dibujar en un plano y a veces pues aparece como un rectángulo, a veces como un triángulo o un cuadrado, y nos llega como la letra D mayúscula, porque el tetraedro es la primera figura geométrica que tiene volumen y por lo tanto es la entrada al mundo tridimensional, igual que nosotros entramos en el mundo tridimensional a través del vientre de la madre embarazada. Por eso la D es el vientre de la madre embarazada y significa la multiplicidad en la unidad, porque la madre y el hijo son una unidad. La madre considera que el hijo es una unidad con ella. Si la madre psicológicamente considerara al hijo algo separado de ella, se produciría el aborto natural. El 13 era dibujado como una línea quebrada, que en íbero era nuestra propia M. En griego también es la M, es la letra mu. En cretense se parece más a la mu. En latín pues nos llega como la M. Significa lo que es suficiente. Hemos de ver la M aquí, tal como la dibujan los judíos actualmente, que es una matriz femenina. Esta matriz femenina tiene arriba las aguas matriciales y abajo la apertura por donde saldrá el bebé. De esta forma tiene un valor de 40 porque son las 40 semanas que estará el bebé dentro del vientre de la madre. Y desarrolla el concepto de lo que es suficiente. Es decir, el tiempo suficiente para nacer con seguridad. Y aquí vemos cómo esta misma M, cuando cambia a final de palabra, se ha cerrado la matriz, ha perdido las aguas y entonces se convierte en un plural. Se convierte en nuestra S plural, que lo veremos más adelante, porque ya existen dos seres independientes, que es la madre y el bebé que ya ha nacido. El número 400, o sea, el valor de 400 lo tiene la letra T, que también veremos ahora el significado que tiene. Aquí tenemos el sentido de escritura del hebreo es de derecha hacia la izquierda. Aquí tenemos la M, que es donde estaba el vientre con la madre embarazada, que está a las 40 semanas, y cuando llega al final de las 40 semanas se produce el parto. Y por consiguiente la matriz se cierra y se convierte en una matriz cerrada en el hebreo, que es el plural a final de palabra. Y nuestra S plural no es otra cosa que las aguas cayendo de la matriz. Si la M está a principio de palabra, indicará el origen, es la generatriz. Si está en el centro, significa lo suficiente, la plenitud. Y si está al final de palabra, es el plural. Bien, ahora regresamos a la pirámide de Keops. Ahora quizás tenemos claro el 3, 14, 28, 57, como es la espiral que crea el universo a partir de la palabra de Dios hasta la base inerte. La A, que era un punto, es el punto nuestro, sería el óvulo cuando el espermatozoo fecunda el óvulo, es decir, el cigoto, y el 22, que es el límite sensorial, sería el punto por donde nosotros saldríamos de la vida. De esta forma, AT, que es equivalente en griego a alfa y omega, o en español sería AZ, desde el principio del abecedario hasta la última letra, significa la vida. Bien, Moisés, según el texto bíblico, significa extraído de las aguas y según el egipcio significa niño. Efectivamente, podemos ver que el ser puro, el número 5, es un bebé que si lo comparamos con el número 8, vemos que es un adulto que va con chilaba y este es un bebé con los pañales. Es el ser puro, el niño. Entonces, la escritura es en este sentido.
Y así es como se escribe en hebreo. Aquí tenemos la matriz femenina, aquí tenemos la expansión, que es Shin, que es el valor 300, y aquí tenemos el bebé que ha nacido. Es decir, Moshe significa realmente extraído de las aguas matriciales de la madre. Todos los niños salen de las aguas de la madre. Por consiguiente, no se puede discutir con que Moisés no significa extraído de las aguas. Pero en el texto bíblico está narrando que en Éxodo 2, un varón de la familia de Leví, Leví significa añadido, es decir, es un inmigrante, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un niño. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. No lo pone dentro de las aguas. La hija del faraón descendió a lavarse al río y cuando vio al niño, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la que lo amamantó, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pero el niño no estaba en las aguas, estaba en el carrizal, en la orilla. Entonces lo sacó, significa que lo sacó de las aguas del espíritu, porque en la Biblia habla de las aguas elevadas, que son las aguas espirituales o las ondas espirituales, y las ondas materiales. Son dos conceptos diferentes. Bien, nuestra vida es partiendo de un punto hasta este límite sensorial que hemos dicho que era el 22, la T, el 400. Por esa razón, como este punto en el que iniciamos la vida, cuando el óvulo y el espermatozoide crean el cigoto, desde ese punto hasta el final de nuestra vida sensorial, que es la T, cuando el radio toca a la circunferencia o a la tangente, AT significa literalmente la vida. Y si le ponemos delante la M, que es el símbolo plástico, tendremos MAT, que es la vida física. Si interrumpiéramos la raíz AT, que era la vida, creamos la palabra Maot, que significa muerte, o 100, porque se considera que 100 es el número de años límite de la vida. Pero también se puede escribir, de la misma forma que tenemos MAT como vida física, si eliminamos la A, estamos rompiendo también la raíz AT, y también significa muerte, que es en este caso lo que significa la base de la pirámide de Keops. La T minúscula atraviesa el círculo, o sea, de hecho la T, podemos verlo aquí, que se dibujaba como una cruz. Esto tiene otra simbología, y es que el círculo también es el círculo de nuestro yo, nuestro ego. Y por eso Jesús dice que cada cual tome su cruz, es decir, atraviese el círculo del ego para seguirle, porque el ego y el amor son incompatibles, y donde hay amor se deshace el ego. Como el 1 significaba el poder en potencia de ser, que podía crear cualquier número, y el 2 era la voluntad, cuando tenemos el AB, que sería 12, tenemos la paternidad en potencia, ya sea para crear un hijo o para un proyecto. Es decir, que el 12 significa esa paternidad en potencia. Cuando le añadimos al final de palabra la A, se convierte en un punto. Ya tenemos existencia física y entonces ya es el padre, ya sea de un hijo o de un proyecto. Y esto puesto en números sería 1, 2, 1, que nos da un 4, que veíamos que el 4 es el tetraedro, que ya está en la tercera dimensión, es decir, existe. También es un 121, que es 11 por 11. El 11 lo vamos a ver aparecer por muchas partes. Aquí tenemos la comparativa entre lo que sería pues el número pi, que siempre cierra la circunferencia, y lo que es esta espiral, que obviamente va creciendo, y a más vueltas que da, crece más. De ahí que la letra G, que es una espiral, significa crecimiento, inflación. Y si la letra G girara en sentido contrario, es decir, desde fuera hacia adentro, entonces significa decrecimiento o deflación. Aquí podemos ver la serie 1, 4, 2, 8, 5, 7,
que no es otra que la serie esta decimal que nos quedaba aquí en el 3, 14, 28, 57 al infinito, que es el resultado de dividir 1 por 7. Dios creó el mundo, según Génesis, en 7 días, pero como el séptimo día descansó, en realidad son 6 días. Entonces hay estas 6 puntas, que es lo que se interpreta como la creación del mundo. Igual que en español podemos estar diciendo cuando alguien tiene un accidente que se ha salvado por los pelos, le decimos que tiene un ángel protector o que tiene una estrella que lo protege. El 9 precisamente significa escudo, protección. Y tal como vemos aquí, los opuestos, 1 y 8 son 9, 4 más 5 son 9 y 7 más 2 son 9. Pero no aparece nunca ni el 3, ni el 6, ni el 9. Bien, aquí tenemos la escuadra y el compás con la letra G dentro. Si uniéramos las puntas del compás y las puntas de la escuadra, veremos que nos está dejando el hexágono. Tenemos dentro la G, que es el número 3, y el ojo de Horus, que todo lo ve. Entonces, partiendo del 1 y poniendo el 3 a sus diferentes potencias, ya sea a una potencia, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, y así sucesivamente, vemos que nos está generando la serie 14, 28, 57, 14, 28, 57 al infinito. Es decir, el 3 está oculto y es el que genera esta expansión. Por consiguiente, por eso se considera que es un poder oculto. Si ahora escribimos 3 y 3 y lo escribimos con las letras hebreas, creamos la palabra Gog, que significa expandir, inflacionar. También sería el grado 33 de la masonería. Si colocamos delante el signo M, que es la matriz femenina, veremos que se crea la palabra Magog, como la M indica el origen. Entonces estamos diciendo el que genera la inflación o el crecimiento. Ezequiel 38.1 dice, y fue a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, inflación, en tierra de Magog, inflacionista, príncipe de la cabecera de Mesec, especulador, y Tubal, acumulación, y profetiza sobre él. La Biblia no habla de personajes, al menos en Génesis, sino de conceptos. Podemos ver cómo aquí los signos, la G tiene un valor de 3, la L tiene un valor de 30, significa una elevación. De hecho, esta es la mano con el brazo elevado, este sería el hombro y la columna vertebral. Nuestra L es el hombro y el brazo elevado, por eso la L se utiliza en las palabras como saludo, shalom en hebreo o shalom en árabe. Y aquí el 300, que es ya esta espiral desarrollada que hablábamos en la pirámide de Keops, el 3, 14, 28, 57. En la lengua hebraica restituida, que fue encargada por la Iglesia Católica hacia el 1785 a Faro Olivet para restituir el hebreo a sus orígenes, podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 10 de Génesis, en el verso 8, lo que es la versión que aparece en todas las Biblias, que dice, y Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calnet en la tierra de Signar. Bueno, aparecen un montón de genealogías que después no vuelven a aparecer. Faro Olivet traduce los conceptos de los nombres, y entonces traduce, y la fuerza ígnea dio lugar al principio de voluntad desordenado, principio de rebelión, de anarquía, de despotismo, de todo poder, tanto particular como general, obedeciendo tan solo a su propio impulso, el que hizo muchos esfuerzos para ser el dominador de la tierra. El que soberbio adversario a los ojos de Yahvé dio lugar a este proverbio, parecido al principio de la voluntad anarquista, soberbio adversario a los ojos de Yahvé. El origen de su imperio estuvo en el seno de las revoluciones civiles, la vanidad, la desidia o la relajación de los hábitos, el aislamiento o el egoísmo, y la ambición o el deseo de poseerlo todo.
Esto es lo que en realidad está diciendo el texto y que no se tradujo.